Hoy decreto que todos deben ver este video hasta el final. Espera, no soy un dictador. Soy Io, y te lo cuento. Jijiji, hoy nos meteremos en un tema que seguramente te hará pensar. Los dictadores más polémicos del siglo XXI. ¿Alguna vez te has preguntado cómo estos líderes llegaron a ser tan poderosos y controvertidos? Pues agárrate, porque hablaremos de escándalos, decisiones extremas y realidades que parecen de película. Velo hasta el final. Te estaré vigilando. ¡Vamos allá! Nicolás Maduro, el presidente del pueblo, o eso dice él. Arranquemos con Venezuela y Nicolás Maduro. ¿Qué se puede decir de este hombre? Bueno, que si algo no le falta es polémica. Maduro llegó al poder en 2013 después de que Hugo Chávez lo nombrara como su sucesor. Pero ojo al dato. Aunque prometió continuar con el socialismo del siglo XXI, su mandato ha sido todo menos estable. ¿Qué lo hace tan controvertido? Un ejemplo es la crisis económica extrema. ¿Has oído hablar de la inflación? En Venezuela, esta palabra tomó un nuevo significado. El dinero perdió tanto valor que la gente literalmente necesitaba fajos de billetes para comprar un cartón de huevos. También el control del poder. Maduro no es un tipo que tolere la oposición. Desde que llegó, ha cerrado medios de comunicación, encarcelado opositores y se ha asegurado de que nadie le haga sombra. Además de un apoyo internacional dividido, algunos países lo ven como un líder legítimo, mientras que otros lo consideran un dictador. ¿Y tú? ¿Qué piensas? Maduro siempre dice, aquí manda el pueblo. Pero, viendo cómo están las cosas en Venezuela, ¿realmente es así? Kim Jong-un, el líder supremo y la estrella de los memes. Ahora, viajemos al otro lado del mundo, a Corea del Norte. Kim Jong-un no necesita presentación, pero si hay algo que lo define, es el misterio. Este hombre asumió el poder en 2011, después de la muerte de su padre, Kim Jong-il, y desde entonces, ha sido como un jefe final de videojuego. Nadie sabe mucho sobre él, pero todos lo temen. ¿Qué hace a Kim tan polémico? Bueno, tiene un programa nuclear. Kim no se anda con rodeos. Ha desafiado a las grandes potencias con pruebas nucleares, como diciendo, mira lo que tengo, ¿quién se atreve? Además de que es un país cerrado al mundo, Corea del Norte es como un castillo medieval. Nadie entra, nadie sale. La gente vive bajo una propaganda tan extrema que hasta los peinados están controlados. ¿Sabías que solo hay 15 estilos de corte aprobados por el gobierno? También tiene un culto a la personalidad. Según la propaganda oficial, Kim aprendió a conducir a los 3 años y escribió un libro entero sobre filosofía cuando era un adolescente. ¿Será verdad? Spoiler, probablemente no. ¿Qué opinas? ¿Es Kim un genio estratégico o simplemente un dictador en modo hardcore? Alexander Lukashenko, el último dictador de Europa. Ahora vámonos a Europa, más específicamente a Bielorrusia, donde Alexander Lukashenko ha estado en el poder desde 1994. Sí, has oído bien. Más de 30 años. ¿Qué hace a Lukashenko tan polémico? Ha tenido elecciones cuestionables. Para Lukashenko, las elecciones son como una partida de cartas donde él siempre tiene el comodín. Fraude tras fraude, siempre gana. Además de ejercer una represión brutal. En 2020, Bielorrusia vivió protestas masivas tras unas elecciones sospechosas. La respuesta de Lukashenko fue enviar policías antidisturbios para reprimirlas. Miles de manifestantes terminaron en prisión. Tiene además una fuerte alianza con Rusia. Lukashenko tiene una relación cercana con Vladimir Putin, y juntos han desafiado a Occidente. ¿Crees que esa alianza es más fuerte de lo que parece? Lukashenko se hace llamar el protector de Bielorrusia, pero muchos lo ven como alguien que no quiere soltar el poder. ¿Tú qué opinas? ¡No! Menciones rápidas a otros líderes controversiales.
Antes de terminar, no puedo dejar de mencionar a otros líderes polémicos. Vladimir Putin, Rusia, un estratega que ha centralizado todo el poder en sus manos. Xi Jinping, China, ha eliminado los límites de mandato, convirtiéndose en líder vitalicio. Daniel Ortega, Nicaragua, acusado de convertir su país en un régimen autoritario. Y ahí lo tienen, espectadores curiosos. Desde América hasta Asia y Europa, los dictadores más polémicos del siglo XXI nos muestran cómo el poder puede moldear el destino de millones de personas, para bien o para mal. ¿Te impactó alguna de estas historias? ¿Hay algún otro líder que debería estar en esta lista? Cuéntamelo en los comentarios. Y yo siempre está atento. Y eso es todo por hoy. Dale un poderosísimo like al video si te gustó y suscríbete a mi canal. Y yo te lo agradece. Subo videos todos los viernes. Mi mandato como el líder de la curiosidad ha terminado. Por ahora, un abrazo grande y hasta la próxima. Los quiero.